Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? 4 expresiones. Número 1, conforméis. Conformar. Conformar significa dar forma, con forma de algo. ¿Sí? Eso significa conformar, tomar la forma de algo. En segundo lugar, la segunda expresión que aparece ahí es transformaos o transformar. Transformar significa cambiar de forma. Pasar de una forma a otra. Eso significa transformar. Significa cambiar de forma. En tercer lugar, habla de renovación. Renovar algo significa volver a hacer nuevo. Volver a hacer nuevo. ¿Sí? El prefijo re significa volver a. Nuevo, volver a ser nuevo. Dios no pone parches en nuestra vida, Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos entender. Dios no viene a sanar nuestra vida, lo que Dios viene a hacer es darnos una nueva vida. Dios no viene a sanar nuestra vida emocional, lo que Él viene es a ordenar nuestro mundo y a darnos una nueva vida conforme a sus planes y sus propósitos. O si no, eso es como poner una curita. Se te va a correr la curita y vas a volver a ver la herida. Nosotros necesitamos entender que Dios no pone parches en nuestra vida. Y la cuarta expresión que aparece ahí es comprobéis o comprobar, que significa demostrar completamente. ¿Sí? Si yo quiero comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, yo necesito primero pasar por los tres niveles anteriores. Dijimos, ¿cuáles? Conformar, transformar, renovar. ¿Sí? El apóstol dice: no se conformen, no adopten la forma de este mundo, de este siglo, sino sean transformados, cambien de forma, sean renovados, vuelvan a ser nuevos, permitan que algo nuevo suceda en sus vidas. Ahora, todo proceso de transformación en nuestra vida comienza con una renovación del entendimiento. Todo proceso de transformación en nuestra vida comienza con una renovación del entendimiento. Es lo primero que nosotros necesitamos descubrir para poder ser transformados y pasar desde lo viejo a lo nuevo. Si yo no cambio mi manera de pensar, difícilmente vaya a cambiar algo en mi vida, difícilmente suceda algo nuevo en mi vida. Voy a seguir viviendo más de lo mismo. ¿Sí? Entonces podemos pasarnos toda una vida anclado en un mismo punto, en una misma situación, en un mismo conflicto, viviendo de la misma manera toda nuestra vida por no cambiar nuestra manera de pensar, por no ser renovados en nuestro entendimiento. Cuando Israel sale de Egipto, después de experimentar sufrimiento y opresión, todo el sufrimiento y opresión que los egipcios le proporcionaron durante el tiempo que estuvieron esclavos, estaban esclavos, no estaban libres. Lo único que deseaban ellos, después de clamar pidiéndole a Dios que los libere de Egipto, de la opresión y de todo lo que significaba Egipto, una vez que Dios los saca a libertad, estos, como no habían sido renovados en su entendimiento, deseaban volver nuevamente a Egipto. Fíjate vos lo que puede hacer una no renovación del entendimiento. Puede llevarte a desear volver a un lugar, a un sitio, a una temporada donde la pasaste mal. ¿Por qué? Porque no hubo una renovación, una transformación en la manera de pensar. ¿Sí? ¿Me siguen? Físicamente eran libres. Los israelitas físicamente eran libres, espiritual y emocionalmente no. Se habían quedado anclados ahí
su manera de pensar no había sido transformada, y así puede sucedernos a nosotros hoy. Los israelitas salen de Egipto. Egipto los esclavizaba, los oprimía, los hacía vivir mal. Imagínate ese escenario. Ellos claman, los israelitas empiezan a clamar a Dios, empiezan a pedirle a Dios, liberanos, Señor, sacanos de este sufrimiento. Dios levanta a un hombre como Moisés para que se convierta en el libertador de Israel. Dios lo saca con mano milagrosa, como dice la Biblia. Abre un camino en un lugar impensado por cualquiera de nosotros. Abre el mar en dos, parte el mar en dos y pasa todo el pueblo. Y cuando ya había pasado, hasta el último judío había pasado el mar, Dios suelta las aguas y todos los egipcios que se atrevieron a cruzar por ese camino murieron ahogados. Fíjate vos la obra milagrosa que Dios hace. Cuando están del otro lado, ya habiendo cruzado, habiendo sido liberados, ¿qué hace Israel? Porque le faltaba un poco de carne y un poco de cebollitas. ¿Saben lo que dice el Señor? Queremos volver a Egipto. Queremos volver a Egipto porque allá estábamos mejor. Allá sí que comíamos de lo lindo, allá la pasábamos re bien. ¿Era verdad eso? No. Pero ¿cuál era el problema? Una falta de renovación en el entendimiento. No entendieron cuál era la voluntad de Dios. Nunca vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, a menos que nuestra mente sea renovada. ¿Por qué? Porque vos no te podés quejar después que la pasaste mal en Egipto. No te podés quejar porque ahora te falta un poquito de carne y un poquito de cebolla. O cebollitas. No te podés quejar porque eso es temporal. Si Dios te liberó de allá, hizo todo lo que hizo, ¿por qué te quejas? Aguantó un poquito, vas camino a algo mejor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios nunca nos libera de algo para llevarnos a algo peor. Dios nunca nos saca de un problema para meternos en otro mayor. Dios nos libera de un problema para llevarnos a una bendición mayor, hacia algo mejor. Y eso es lo que Israel no entendía. Pero una mente no renovada te tira todo el tiempo hacia atrás. Te puede hacer creer que estabas mejor ayer, aunque la realidad indique todo lo contrario. No, yo estaba mejor ayer. Pero mira tu realidad un poco. Fíjate de dónde Dios te sacó. Y te vas a dar cuenta que el problema no es que no estés bien, el problema es que tu mente no ha sido renovada. Hombres y mujeres transformados son aquellos que primeramente fueron renovados en su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la palabra. Porque la renovación del entendimiento viene cuando yo meto a mi mente en palabra de Dios. Y meto. Entonces mi mente se llena de palabra de Dios y empieza la transformación. Ya no pienso como pensaba antes. ¿Por qué? Porque ahora tengo la palabra de Dios metida acá. Y eso va a afectar mi accionar diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que esos hombres y mujeres que fueron transformados, primero fueron renovados en su entendimiento por medio de la palabra de Dios, y entonces los moldes que el mundo les imponía se quebraron. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos cuestionado alguna vez nuestras acciones? Muchas de las cosas que nosotros hacemos a diario han sido cosas que durante años hemos desarrollado como algo normal y habitual. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas cosas hemos cuestionado para saber si realmente son correctas o no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No será que tenemos un moldecito? ¡Ay, no hice esto! Y capaz que no es pecado lo que no hiciste, pero te estás culpando porque algo dejaste de hacer, porque lo venís haciendo durante los últimos 20 años. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nadie que no renueve su entendimiento podrá jamás llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nadie. Y entonces eso produce gente, hombres y mujeres, no transformados. Y si no hay transformación, significa entonces que todo sigue igual y que nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Para pasar desde lo viejo a lo nuevo,
es necesario renovarse en el entendimiento. ¿A dónde hay que renovarse? En el entendimiento. Si queremos pasar de lo viejo a lo nuevo que Dios quiere para nuestra vida, necesitamos renovarnos en el entendimiento. De lo contrario, no va a suceder absolutamente nada, va a seguir todo igual. ¿Por qué es que personas que tienen tremendas promesas de bendición sobre su vida siguen igual durante toda su vida? ¿Por qué es que teniendo la posibilidad de ser bendecido mucho más todavía, pareciera ser que Dios no hace absolutamente nada con nuestra vida? Pregunto en esta tarde, digo, ¿no será que el problema está en nuestra manera de pensar? ¿No será que hay una dificultad en nuestra manera de pensar que nos impide acceder a las promesas de Dios? ¿No será que cuando Dios dijo te quiero bendecir más, nosotros dijimos estoy bien así? ¿Porque no queremos pagar el precio de ir hacia allá? ¿No será que la queja como los israelitas es la que nos hace una y otra vez mirar hacia atrás pensando y añorando y creyendo que todo tiempo pasado fue mejor? Guarda, porque a lo mejor no es el diablo, a lo mejor está en nuestra manera de pensar la mayor traba para nuestro crecimiento. ¿Sí? Tenemos que prestar atención. Otra traducción dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo lo que no cambia se vuelve irrelevante. Todo lo que no cambia se vuelve irrelevante. Esto es así. Todo, si miramos el mercado laboral, ha cambiado dramáticamente. ¿Sí o no? Y camino a la próxima década va a ser todavía más violento el cambio. Cada vez va a haber menos mano de obra humana disponible. No porque no haya, sino porque la tecnología está comiéndose, está devorándose al ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que no se preparen para la próxima temporada, para la próxima década, van a correr serios riesgos. O le pedís a Dios que te dé creatividad para desarrollar algo nuevo, que la gente pueda llegar a necesitar y por el que a vos te pueda llegar a pagar muy bien, o algo haces, pero si no te preparás para la próxima década, vamos a ver cómo la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la tecnología se va a devorar al ser humano. Esto es así, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces nos tenemos que preparar. Hay pastores, yo lo decía el jueves, hay pastores que de tan vagos que son, no pagan el precio de preparar el mensaje, van al chat GPT y le piden que les prepare el mensaje. Entonces ellos 5 minutos antes de salir a la reunión, ¿qué hacen? Leen un poquito para no sentirse tan culpables y después todo lo que la inteligencia artificial o la tecnología les dictó, lo leen. Van a tener un problema después con Dios, ¿no? Pero el problema es que todo avanza. Y si nosotros no nos renovamos en nuestra manera de pensar, nos vamos a quedar siendo irrelevantes para una sociedad que abraza la tecnología cada vez más. ¿Estoy siendo claro en esto? Nosotros tenemos que pensar de una manera diferente. Y esto no significa que nos vamos a obsesionar con la inteligencia artificial porque hay que meterse con la tecnología. No significa eso. Pero sí entender hacia dónde va el mundo. No nos vamos a moldar al sistema mundo. Pero sí no nos vamos a quedar tampoco rezagados al punto de no entender a la generación que viene detrás nuestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no nos renovamos en nuestro entendimiento, vamos a dejar de ser una posibilidad de Dios para otros. Si yo no me renuevo, si vos no te renovás en tu manera de pensar, vas a dejar de ser una posibilidad de Dios para otros.
Y Dios te plantó en esta temporada, en este tiempo, para que vos seas una posibilidad de Dios para otra gente. Pero hay que renovar el entendimiento. No nos puede llevar tanto tiempo entender las cosas que necesitamos entender. No nos puede llevar tanto tiempo. No podemos perder tanto tiempo en la misma historia. No podemos. En algún momento tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta que mientras nosotros estamos perdiendo años peleando con un mismo problema, a nuestro lado hay gente que pasa y no podemos ser la posibilidad de Dios para ellos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, renová mi entendimiento. Quiero ser una persona transformada para poder cumplir con lo que vos me estás pidiendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a perder un montón de cosas. Ahora, hemos aprendido que Dios es un Dios de cosas nuevas y cosas buenas. Entonces, ¿por qué muchos se quedan viviendo con lo viejo? O de lo viejo. ¿Por qué nos quedamos aferrados a lo viejo? No, a mí me gustaba cuando se usaban el wincofón. ¿No? Y fue bueno. Como reliquia sirve. Pero preguntarle a los chicos, ¿qué era el wincofón? O el MP3, cuando salió el MP3, dijimos, todos queríamos tener MP3. Hoy ya es obsoleto. El Discman, ¿no? Todos con el Discman. Salía feliz por la vida. Hoy salís con el Discman en la Tucumán y te miras como diciendo, guarda que hay un marciano acá. ¿Quién es este tipo? Métanlo preso. Porque quedó obsoleto. ¿Qué se usa hoy? Mira, ni yo sé lo que se usa. ¿Qué usan hoy? Los auriculares esos chiquitos que ya ni cable tienen. Todo cambió. Todo cambió. Hubo alguien que se renovó en su entendimiento y dijo, la gente no puede andar con un cable de 3 metros alrededor de su cintura mientras sale a hacer gimnasia. Vamos a hacerle más práctico el asunto. Vamos a hacer algo inalámbrico. Y se puso a trabajar y logró esas cositas que se meten acá, que yo le decía a mi hija, tenía puesto una, y le digo, tenés una lucecita en la oreja. No pensé que venías de otro planeta. Pero todo ha cambiado. Todo. Entonces, ¿por qué no pensar que Dios puede usar nuestra vida para generar algo que en la próxima temporada sea de bendición para la gente? Pero es mucho, no, renovarme tanto, no. Dios es un Dios de cosas nuevas y cosas buenas. Y tenemos que empezar a deshacernos de las cosas viejas, de lo pasado, de ayer. Porque cuando nos quedamos viviendo del pasado, nos perdemos lo nuevo de Dios para este tiempo. Isaías 43, 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y eso no tiene que ver con algo a futuro. Siempre pensamos a futuro, ¿no? Bueno, otra vez Dios va a hacer algo nuevo. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no decir, Señor, yo creo que hoy vos podés hacer algo nuevo en mi vida, algo bueno? ¿Sí? Dios puede y quiere hacer algo nuevo hoy, pero tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento. Porque si no nos vamos a quedar siempre como rezagados. A veces estamos como el conejo con la zanahoria. Y el conejito cuando ya parece que va a morder la zanahoria, siempre viene alguien de adelante y le pega el tironcito y le aleja más la zanahoria. Y dice, ¿cuándo la voy a alcanzar? Bueno, eso es lo que pasa cuando no nos renovamos en nuestro entendimiento. Parece que lo vamos a lograr y de repente todo cambia. Y nos quedamos frustrados. Ahora, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no somos transformados en toda nuestra manera de pensar, entonces nos vamos a seguir perdiendo oportunidades que Dios ha preparado para nuestra vida y crecimiento. ¿Por qué? Porque la demanda de mañana te va a exigir más que la mentalidad de ayer. La demanda de mañana, para el tiempo que viene, va a demandar mucho más que la mentalidad de ayer. El pensamiento que vos tenías ayer ya es viejo.
Ya caducó, o tenés que matarlo vos, o tenés que permitir que Dios lo quite de tu vida. Pero la demanda de mañana, lo que va a demandarte el futuro, requiere de otro tipo de pensamiento, otro nivel de pensamiento. Los problemas no se solucionan al mismo nivel de pensamiento. Para solucionar un problema tenemos que tener otro nivel de pensamiento más elevado. ¿Sí? Yo tengo que pensar diferente del problema. Tengo que investigar a ver por qué se generó ese problema. Por esto, listo. Vamos a pensar diferente, ¿para qué? Para poder transformar ese problema en una bendición. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que digo? Porque si no, no se soluciona el problema. Entonces la demanda de ayer, de mañana, te va a exigir más que la mentalidad de ayer. No podemos acceder a una mejor oportunidad pensando como pensábamos hace 10 años, 2 años, un mes, porque todo ha cambiado. Todo cambió y va a seguir cambiando. Y si nosotros no nos renovamos en nuestra manera de pensar, vamos a perder oportunidades hermosas. ¿Sí? No podemos seguir pensando como ayer, de la misma manera, porque a menos que busquemos obtener los mismos resultados, si queremos tener los mismos resultados que hemos tenido hasta hoy, no hace falta cambiar la manera de pensar. Hace falta seguir pensando igual. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo que digo? Ahora, cuando yo renuevo mi entendimiento, ¿sabes qué se desata sobre mi vida? Una de las cosas que se desata es creatividad. Cuando una persona renueva su entendimiento, empieza a ver cómo la creatividad fluye. Y de repente la persona que renueva su entendimiento dice, no, a este mundo algo le falta. Vamos a inventar un celular más chiquitito. Porque no podés andar con ese ladrillo enorme en el bolsillo, vas inclinado así. Vamos a hacerlo más chico, más compacto. Y vamos a hacer que tenga esta capacidad y lo vamos a hacer de esta forma. Y de repente salió ese que se deslizaba, ¿no? Y a alguien se le ocurrió y dijo, no, pero todavía podemos mejorar algo más. ¿En qué podés mejorar vos? Pensá por un momento, ¿en qué podés mejorar? Bueno, Señor, renová mi entendimiento porque quiero que se desate sobre mi vida creatividad. Porque cuando se desata creatividad, de repente podés hacer el mejor de los negocios de toda tu vida. ¿Sí? ¿Amén? Porque a veces nos falta creatividad. A veces nos falta esa renovación en el entendimiento para poder darnos cuenta cuando estamos frente a una excelente oportunidad. Como no se renovó nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, decimos, no, esto no es para mí, no sé, qué sé yo, no sé. Se te fue la vida. Cuidado con eso. Cuando nos renovamos en el entendimiento, viene creatividad a nuestra vida. Entonces las respuestas son creativas. Dios necesita gente creativa en este mundo. ¿No te sorprende cuando hay alguien creativo que vos lo mirás y decís, mirá, con tan poquito lo que hizo? No necesitó demasiado. Esa gente a mí me apasiona. Porque yo digo, ojalá fuéramos así, que con tan poquito alguien hace algo extraordinario. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame creatividad. ¿Sabes qué nos va a decir Dios? Renovar tu manera de pensar. Y va a venir creatividad. Amén. Una excusa habla de una no renovación en el entendimiento. Cada vez que vos y yo ponemos una excusa, lo que estamos diciendo a la gente que nos escucha es mi mente, mi manera de pensar no ha cambiado. Tenemos que cortar con las excusas. Porque cada vez que ponemos una excusa, estamos justificando nuestro no crecimiento. Eso lo tenemos que tener muy claro. Cada vez que vos y yo levantamos un argumento para tratar de justificarnos delante de la gente, le estamos dando a entender a la gente que no queremos crecer, que no queremos cambiar. Punto.
Y ese es un problema del ser humano en general. El problema es cuando, siendo cristianos, seguimos utilizando las excusas para justificar nuestra falta de responsabilidad. No fui porque tal cosa, no lo hice porque tal otra, no lo hice porque tal otra. Estás diciéndole a la gente que te está escuchando, soy un completo irresponsable. ¿Y sabes qué? Dios necesita gente confiable para poder llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Amén? Si seguimos pensando de la misma manera, vamos a seguir viviendo de la misma manera. Si seguimos pensando de la misma manera respecto de la iglesia, es muy probable que nada cambie. Si seguimos pensando que no somos importantes para el cuerpo de Cristo, vamos a seguir actuando como si no lo fuésemos. Si seguimos pensando de la misma manera, nada va a cambiar. Vamos a seguir viviendo de la misma manera. Entonces no es un problema de que no tengamos posibilidades. Es una cuestión de falta de renovar o de renovación del entendimiento. ¿Sí? ¿Amén? Hay una palabrita que es transición. La palabra transición significa pasar desde lo viejo a lo nuevo. Yo no quise poner transición, puse desde lo viejo a lo nuevo. A mí me gusta ir contra la corriente. ¿Sí? Eso es transición. Es pasar desde lo viejo a lo nuevo. ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas nuevas? 2, 3. El resto, todos mentirosos, no les gustan las cosas nuevas. A todos nos gustan las cosas nuevas. ¿Sí o no? Te compraste una pilcha nueva y no ves la hora de salir, no sé, y te inventás una fiesta para salir a mostrar la pilcha nueva. Hacemos un té, aunque sea para mostrar lo que me compré nuevo. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas nuevas y las cosas buenas. Bueno, a Dios también le gustan las cosas nuevas y buenas. A Dios no le gustan las cosas viejas. Por eso una y otra vez insiste, olvídense de lo pasado. Quítense las cosas viejas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que todo el tiempo está impulsándonos hacia lo nuevo, hacia lo bueno. Dios no se quedó en el Edén diciendo, uy, ¿qué pasó con Adán y Eva? No, Dios siguió avanzando. Dios siguió avanzando y siguió buscando gente que tuviera una mentalidad renovada con la que Él pudiera avanzar con sus planes y propósitos. Y Dios está buscando gente que pase, se atreva a pasar desde lo viejo a lo nuevo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo capítulo 4, del 17 al 19. Mateo capítulo 4, del 17 al 19. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, Jesús les habla en un idioma que ellos podían entender. Ustedes van a seguir pescando, pero esta vez no van a pescar peces, ahora los voy a convertir en pescadores de hombres. Ustedes van a pescar hombres, no van a pescar peces. ¿Sí? Y aunque el texto continúa diciendo, después que ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús, iban a tener que ser procesados para que la transformación fuese tan contundente que ellos nunca pensaran en volver atrás. ¿Sí? Dios, cuando nos lleva desde lo viejo a lo nuevo, en el trayecto nos procesa. Nos va sacando todo aquello que no sirve. Nos va quitando todas aquellas cosas que no sirven para el nuevo tiempo en el que Él nos va a meter. Porque si no, arruinamos la nueva temporada. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 16. Del 13 al 19. Mateo 16,
del 13 al 19. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí nomás. Ahora, fíjate qué interesante lo que Jesús le dice, ¿no? Porque el nombre de este hombre al que él se dirige era Simón Pedro. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Lo que vos acabas de decir no fue algo que inventaste, te lo dio mi Padre directamente como una revelación. ¿Sí? Ahora, Jesús lo llama Simón y acto seguido le dice, y yo te digo que tú también eres Pedro. Simón significa junco, Pedro significa piedra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro? Es como si a mí me dijera, yo te digo que vos sos Diego. Sí. ¿No? Pero en realidad lo que Jesús le está queriendo decir es, aunque vos sos piedra, vos todavía seguís actuando como un junco, como alguien inestable, que va y viene. El junco es un árbol que va y viene, pero no se quiebra, pero es inestable, va y viene. ¿Sí? No se quiebra. Entonces Jesús lo que está diciendo es, te voy a procesar a tal punto que vos termines transformándote definitivamente, no en un junco, sino en una piedra, en una roca, alguien sólido. Porque yo lo que quiero hacer a través tuyo no es para gente inestable, es para gente sólida, gente que se planta, que se ancla en un lugar y no se mueve por absolutamente nada. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Él no se veía así. Él veía su inestabilidad, él veía sus dudas, sus miedos, sus temores. Entonces Jesús viene y lo afirma. Afirmar significa darle a alguien una fama a la que pueda aspirar. Cuando vos le decís a alguien, sos un tonto, vos no lo estás afirmando mucho, vos lo estás empujando a esa inestabilidad de la que recién hablaba. Pero cuando vos venís a alguien y le decís, vos tenés un potencial enorme, lo estás afirmando y le estás dando una fama a la que él pueda aspirar, independientemente de aquello a lo que él quiera aspirar. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces tenemos que entender esto. Para llegar a ser una piedra, Jesús lo iba a tener que procesar a este hombre. Para que Dios pueda hacer algo sólido, algo firme, algo bueno en tu vida, primero tiene que procesarte. Primero tiene que sacar un montón de manías que quizás están en nuestra vida todavía, un montón de caprichos, un montón de cosas que no sirven para la temporada nueva que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Necesitamos entender este tipo de cosas. Porque si no vamos a vivir toda nuestra vida siendo como un junco. El viento sopla y vamos para el lado que el viento sopla. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que vos y yo nos convirtamos en personas firmes, sólidas, espiritualmente hablando, firmes. ¿Sí? ¿Amén? Pedro era como vos y yo muchas veces, inestables. Hoy decían sí, mañana decían no. Pasaba decían sí, veremos, qué sé yo, cuándo. Esa inestabilidad Dios la necesita arrancar de nuestra vida. Porque Dios es un Dios que necesita gente firme, gente que se arraiga, gente que echa raíces profundas
Y entonces puede ser como la persona que describe el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El problema de la falta de prosperidad muchas veces es que no echamos raíces profundas. Necesitamos ser transicionados, procesados para llegar a lo nuevo de Dios. Amén. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Dios no puede llevar a nadie a lo nuevo que ha preparado sin antes procesarlo. Dios tiene que quitar un montón de cosas de nuestra vida. Cuestiones que cada uno de nosotros conoce que están obstaculizando que Dios nos lleve hacia donde nos quiere llevar. Transición. Y ese periodo es muy duro, es difícil, es complejo, muchas veces solitario. Es ahí donde muchos bajan los brazos. Es ahí donde mucha gente huye. Porque el proceso muchas veces requiere ciertos tiempos de mucha complicación. Mucha complicación. ¿Sí? Pero es necesario. Es necesario. Y ahora te voy a mostrar a través de un ejemplo. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, vamos a leer del 24 al 30. Génesis 32, del 24 al 30, dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Ahora fíjense que el texto dice que, no dice, perdón, que Jacob luchó con el varón, dice que el varón luchó con Jacob. Una cosa es cuando vos vas a pelear con alguien y otra cosa es cuando la otra persona es la que viene a pelear con vos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ese varón que luchó con Jacob, dicen los teólogos que era Cristo mismo, que fue en una primera instancia quien adoptó forma humana antes de lo que ocurrió en Belén. En el Antiguo Testamento hay muchas apariciones de Jesús, de diferentes maneras. Eso se llama cristofanía o teofanía. Cristo apareciendo antes de su verdadera encarnación, digamos de alguna manera, allá en Belén, acontecida en Belén. Entonces acá el que lucha cara a cara con Jacob no fue un ángel, no fue un varón cualquiera, sino que fue Jesús. Eso es lo que dicen los teólogos. O sea, este hombre evidentemente tuvo una lucha cara a cara con el mismo Cristo, con el mismo Jesús. ¿Sí? Entonces, el que propone la lucha acá no es Jacob, sino que es ¿quién? Jesús. Jesús lo invita de alguna manera a esa lucha. ¿Por qué razón? Porque inicialmente Jacob no quería saber absolutamente nada con Dios. Este hombre no quería saber absolutamente nada con Dios. Entonces, como los planes de Dios son totalmente distintos a los nuestros, Dios dice: este hombre, a través de este hombre yo voy a iniciar una historia totalmente diferente. A través de Jacob, de hecho ahí le cambia el nombre, pasa a ser Israel. A través de este hombre nace la nación, el pueblo de Israel. Acá nacen las 12 tribus a través de los hijos de este hombre.
Ahí se empieza a formar todo lo que hoy vemos en el Medio Oriente. ¿Sí? ¿Me siguen? Este hombre, Jacob, es el padre espiritual de lo que es la nación, el pueblo de Israel. Pero primero Dios tenía que procesarlo. ¿Por qué? Porque este hombre no quería saber absolutamente nada con Dios. Era un hombre autosuficiente, un hombre impulsivo, un hombre agresivo, un hombre carnal. Entonces Dios dice, antes de constituirlo en un hombre que para mí va a ser importante, yo necesito quitar todas estas cosas. Yo necesito primero quitarle su autosuficiencia. El creer que él solo puede, se lo voy a quitar. El creer que él no necesita absolutamente nada de mí, se lo voy a quitar. Lo voy a procesar. Y como Dios se empecinó con Jacob, él fue el que salió a buscarlo, luchó con él. ¿Sí? ¿Me siguen? Versículo 24, mira lo que dice. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dos cosas quiero decirte respecto a esto. Número uno, los tratos de Dios siempre son en la soledad. Siempre. Dios siempre trata con tu vida y con la mía en soledad, en solitario. Dios te saca y empieza a trabajar en tu vida. Nunca en equipo. Después te suma al equipo. Lo hizo con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se convierte, antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso el que perseguía la iglesia. Ahora lo vamos a ver también. Pero antes de convertirse en el apóstol Pablo, Dios lo tuvo que separar por un tiempito y tratar con él. 3 días estuvo ciego. 3 días. Cuando Jesús sale a su encuentro, cuando él iba camino a Damasco, ahora lo vamos a ver, cae a la tierra y a partir de ese encuentro que tuvo con Jesús, estuvo 3 días ciego. La semana pasada aprendíamos que los terceros días o los días 3 eran muy significativos. ¿Sí? Entonces, los tratos de Dios siempre son en la soledad. Dios te va a tratar en la soledad, no te va a tratar en equipo. Después te va a sumar al equipo. Dios te va a tratar en la soledad. Te va a sacar todo aquello que nos sirve. Y en segundo lugar, vos y yo tenemos que aprender a rendirnos. A rendirnos delante de Dios. Mirá lo que dice el texto. Dice que el varón luchó con Jacob desde la noche hasta que rayaba el alba, ¿no? Hasta el amanecer. ¿Por qué razón? Porque Jacob no se quería rendir. No quería bajar la guardia. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas luchando con Dios? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con Dios? Tratando de hacerle creer a Dios que vos no necesitas de Él. Tratando de imponerle a Dios tus planes, tus objetivos. ¿Cuánto tiempo llevas luchando con Dios? Este hombre no se daba por vencido. Y luchó desde la noche hasta que rayaba el alba, dice. Horas. Luchando y peleando y resistiéndose a Jesús. Tratando de convencerlo a Jesús de que Él solo podía, que no lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando? Para tratar de torcerle el brazo a Dios y convencerlo de que nuestros planes son mejores que los suyos. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando con Él? ¿Cuánto hace que Dios viene pidiéndote que te rindas a sus planes y propósitos y todavía seguís luchando con Él? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir luchando con Él? ¿Cuánto tiempo nos vamos a seguir resistiendo a lo que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más? Pasa la vida, pasa el tiempo. Este hombre estuvo varias horas tratando de vencer a Jesús. Versículo 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. La terquedad de Jacob llevó a ese varón, a Jesús, viendo su resistencia, viendo sus deseos de no rendirse, lo llevó a ese varón a que tocara
su muslo. Qué interesante la historia, ¿no? A partir de ahí, ¿sabe cómo caminó este hombre? Arrastrándose. ¿Por qué razón? Porque cuando se tuvo que rendir, decidió seguir resistiéndose a la voluntad de Dios. Era más fácil bajar la guardia en ese momento. Señor, entiendo que sos vos. Me rindo. Me rindo a tus planes, me rindo a tus propósitos, me rindo a lo que vos tenés pensado para mi vida. Me rindo. El proceso a Jacob le significó ser afectado en su manera de caminar. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo claro? Nuestra manera de caminar en la vida puede ser como la de Jacob, arrastrándonos producto de la terquedad por no habernos rendido ante el Señor, o bajar la guardia y rendirnos por completo a sus planes y caminar bajo su plenitud. Aún así Dios lo eligió igual, pero lo tuvo que procesar. Lo tuvo que procesar. Entonces, después de esa lucha, Jacob se convierte en Israel. Versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿sabes qué pensó Jacob? Fíjate la terquedad de este hombre. ¿Sabes lo que pensó? Como en un momento no había desempate, él pensó, bueno, lo estoy aguantando bien a Dios, vamos empatando, Mirá, yo tendría que haber perdido. ¿Sabés cuál es la humildad y la grandeza del Señor? Hacernos creer por un periodo de tiempo que nosotros podemos sin Él. Hasta que en un momento Jesús, después de tanta insistencia, se cansa y dice, ok, te voy a demostrar quién soy. Tac. Vas a seguir caminando, pero vas a caminar diferente. Jacob pensó, le estoy empatando al Señor. No me ganó él, no gané yo, vamos empatando. Ahora, así opera Dios muchas veces con nosotros. Nos deja sentir que tenemos todo controlado hasta que finalmente Él viene y toca nuestra vida y nos quebranta y nos hace ver cuán equivocados estábamos al pelear con Él, a resistirnos a su voluntad. Así opera Dios muchas veces, nos deja. Déjalo, que crea que sin mí puede. Hasta que finalmente Dios viene y tac, toca algún sitio de nuestra vida, algún área de nuestra vida. Aún así, Dios no lo descartó. Nuestro rechazo, tu rechazo, mi rechazo al proceso de transición puede estar retrasando o demorando una nueva posición o temporada para nuestra vida. Nuestro rechazo a ese proceso de transición puede estar demorando quién sabe qué en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que si seguimos estando atados a lo viejo, si permanecemos en lo viejo y perdemos lo nuevo, es porque en definitiva no quisimos aceptar el proceso de transformación de Dios, desde lo viejo a lo nuevo. Mirá lo que dice Hechos 9, 3 al 5, recién te lo mencioné. Hechos capítulo 9, del 3 al 5, vamos a ver cómo Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Dice, mas yendo por el camino, Hechos 9, del 3 al 5, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El perseguidor de la iglesia tuvo que ser procesado por Dios antes de ser el gran apóstol Pablo.
El Señor mismo sale a su encuentro y empieza todo un proceso de transformación en su vida que deriva luego en la persona que conocemos por el testimonio bíblico. ¿Sabéis el proceso que tuvo que atravesar? Nosotros lo vemos sintetizado, lo vemos resumido en un par de líneas. Pero hay una declaración, no la anoté, después búsquenla en casa, donde Jesús habla y dice: yo le voy a enseñar a cuánto es necesario que él padezca por causa de mi nombre. Cuando yo leo eso, digo, el Señor se las va a cobrar una por una. Una por una. Jesús habla de Saulo y dice, creo que es a Ananías, quien ora después para que recupere la vista. Creo que es a él, al que le dice, yo le voy a enseñar a cuánto es necesario que él padezca por causa de mi nombre. Yo lo voy a procesar. Claro, porque todos le tenían miedo. Imagínate, era el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los cristianos. Ahora se transformó en cristiano. Yo le voy a enseñar a lo que significa padecer por mi causa. Va a aprender lo que en su momento padecieron otros. Porque para pasar de lo viejo a lo nuevo, Dios no nos va a evitar el proceso. En ningún área de nuestra vida. Versículo 6 de Hechos 9 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. El que servía o el que creía servir a Dios haciendo lo incorrecto, descubrió por experiencia propia que nada de lo que estaba haciendo era correcto. Entonces Dios dijo: lo voy a tratar. Y lo empieza a tratar. Cae a tierra, queda ciego, escucha pero no ve. Durante 3 días no come ni bebe. Necesitaba que alguien más lo lleve de la mano hasta que él pudiera recuperar la vista. Parte de un proceso de transformación de Saulo para pasar a ser el apóstol Pablo. Muere Saulo y resucita Pablo. Saulo, al igual que Jacob, era otro que luchaba con Dios, buscando hacer su voluntad y viviendo según su parecer. Transicionó de lo viejo a lo nuevo de Dios, pero no pudo evitar el duro proceso. Si vos y yo queremos ir de lo viejo a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, tengo que decirte entonces que vamos a ser procesados por el Señor, pero si resistimos y no abandonamos, nunca más vamos a ser las mismas personas. Amén. Y el último ejemplo que te quiero dar. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, del 1 al 6. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo ha muerto. Josué 1, ¿lo encontraron? Josué 1, del 1 al 6. El sexto de la Biblia. Sexto libro. Mi siervo Moisés, versículo 2, ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Muere Moisés y Dios llama a Josué. Con la muerte de Moisés, Dios pone fin a una temporada de promesas. Escuchá esto. Desde que Dios permite que Israel salga de Egipto hasta este punto, lo único que el pueblo había escuchado eran solo promesas, como político en campaña. Solo que el que hablaba acá era Dios, no era un político en campaña. ¿Sí? Desde ese momento de la liberación hasta que Dios empieza a hablarle a Josué, el pueblo solamente había escuchado promesas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, bla, bla, bla. Promesas que Dios le había dado. ¿Sí? Ahora, cuando muere Moisés, lo que empieza a suceder es que Dios dice, a partir de ahora, van a empezar a vivir la temporada de la realización de las promesas. Pero ustedes tienen que transicionar en su mente para poder pasar de lo viejo a lo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, ustedes se van a quedar viviendo de las promesas. Y esas promesas nunca van a ver su concreción. Entonces Dios dice, vamos a poner un punto final a esa temporada. A partir de ahora, ustedes van a tener una mentalidad de conquista, ya no de promesas, las promesas ya están. Ya no me pidan que les dé más promesas, a partir de ahora van a ver cómo, si ustedes se mantienen fieles a mí, esas promesas que yo les di a partir de ahora las van a alcanzar, las van a materializar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Pero primeramente, en la mente de Josué, él tenía que morir a todo aquello en lo que hasta ese momento había puesto su confianza. ¿Por qué? Porque Josué descansaba en que Dios hablaba a Moisés y Moisés era el que lideraba todo. Pero ahora ya no está el líder Moisés. Ahora, Josué, te toca a vos. Ahora sos vos el que tiene que liderar. Ahora sos vos el que nos va a introducir en esa tierra que fluye leche y miel. Ahora sos vos el que va a tener que decidir cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces Dios tiene que quitar de nuestra vida para entrar a lo nuevo. Dios tiene que quitar de nuestra vida todo aquello en lo que estamos poniendo nuestra confianza que no es Él. Dios tiene que quitar de nuestra vida todas aquellas cosas en las que estamos depositando nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra seguridad, que no son Él, que no tienen que ver con Él. Porque nos podemos pasar toda una vida esperando cosas que nunca se concretan. ¿Por qué? Porque vivimos con una mentalidad de promesas, no transicionamos a una mentalidad de conquista. Y esto lo tenemos que comprender, porque si no, imagínate a Josué diciendo, Señor, ¿qué nos prometes ahora? ¿Cuál es tu promesa? Yo ya te hablé, Josué. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo que yo ya te hablé. No te apartes de la palabra, yo ya te hablé. Solamente esforzate y sé valiente, no tengas miedo. Como estuve con Moisés voy a estar con vos, pero basta. Basta de vivir esperando todo el tiempo lo que ya a partir de este tiempo tiene que ser una realidad. ¿Amén? En nuestra vida como iglesia tiene que terminarse el tiempo de estar solamente pensando que Dios me dé una palabrita, que Dios me dé una palabra. Tenemos que empezar a caminar con una mentalidad diferente, una mentalidad de conquista. Pero no solo en lo que hace en nuestra vida, sino en lo que hace en la vida de la iglesia. Es muy egoísta solamente pensar que tengo que desarrollar una mentalidad de conquista para mis cosas personales, cuando para la vida de la iglesia no desarrollo la misma mentalidad. Como iglesia necesitamos tener un cambio de mentalidad, pasar de las promesas a la conquista, a la materialización de esas promesas.
Si vos tenés una promesa que Dios te dio para tu vida, en este tiempo, cambia, transicionar acá, para poder alcanzar y ver cómo se cumple esa promesa de parte de Dios. Amén. Pues si no te vas a quedar con la promesa, y esto es como tener un cheque con un montón de ceros para ir a cobrarlo, hacerlo efectivo, y de repente no tener con qué comer y tenés el cheque ahí y en vez de ir al banco y cambiarlo o ver qué haces con ese cheque, te estás muriendo de hambre porque no querés ir al banco o hacer algo con ese cheque. Las promesas de Dios muchas veces están ahí, ya se las di, hagan algo. No se queden todo el tiempo pensando, bueno, que Dios me hable más, que Dios me hable, que Dios... Ya te habló. ¿Qué tenés que hacer en esta temporada? Primero, renovar el entendimiento. Cambiar la manera de pensar. Y entonces, una vez que cambie mi manera de pensar, yo estoy listo para introducirme, aunque necesito seguir siendo procesado, pero estoy listo para entrar a esa nueva temporada que Dios planificó para mi vida en este tiempo. Porque si no nos quedamos viviendo de lo viejo, de lo pasado. ¿Sí? ¿Se entiende? Necesitamos ser transicionados de una mentalidad de promesa a una mentalidad de conquista. ¿Qué cosas necesitas conquistar en este tiempo en tu vida, en tu familia, en tu entorno? ¿Qué cosas? Para transicionar a esa mentalidad, primero Dios tiene que renovar acá. Para poder salir de lo viejo y entrar a lo nuevo, necesitamos ser transformados acá en nuestra manera de pensar. Si no, vamos a seguir pensando toda la vida de la misma manera. Por eso hay gente que nunca cambia. Por eso hay gente que aunque viene a la iglesia nunca cambia en su manera de ver y de vivir las cosas. ¿Por qué? Porque sigue pensando de la misma manera. Piensa de la misma manera que hace 10 años atrás, sigue pensando igual, hace 20 años atrás, sigue pensando de la misma manera. Entonces no cambia nada. Y hay gente que cree que solamente basta con ser positivo. Voy a pensar bien. No. No tiene que ver con eso. Porque hoy pensamos bien, porque las cosas están medianamente bien. Y mañana donde el viento sople, como el junco, vamos a ir inclinándonos. Y Dios necesita transformar nuestra manera de pensar. Ahora, toda transición produce crisis. Por eso Dios le habla a Josué y le dice: no temas, no tengas miedo, yo voy a estar con vos, no te voy a dejar. Vos esforzate y sé valiente, no tengas miedo. Vos vas a repartir a este pueblo la tierra que les di como herencia. Ya no tengan mentalidad de promesas, ahora tengan mentalidad de conquista. No podemos seguir pensando es que somos un pequeño grupo. Como a mí cada vez que escucho eso me da ganas de... Pero esas mentalidades que no mueren son las que no nos dejan crecer. Un poquito, no te pido un trabajo, Señor, un trabajote, te pido un trabajito, chiquitito. No te pido que me des una mesa llena de alimento, una fetita de hambre no va a pasar bien. Esa mentalidad la tenemos que erradicar de nuestra vida. Aunque la transición produce crisis, te va a llevar siempre a algo mejor. ¿Sí? Amén. Toda transición produce crisis, pero la crisis y la incomodidad traen creatividad. Y ya te dije que lo primero que denota que nuestra mente está siendo transformada es la creatividad que se desata. Un cristiano que no tiene creatividad es un cristiano que está lejos del Creador. Porque la primera virtud, el primer atributo que yo descubro en la Biblia de Dios es que en el principio creó, dice. Por lo tanto, si Dios creó es porque es creador. Y si Él es creador y yo soy su hijo, tengo que haber adoptado algo del ADN de mi padre. Entonces yo tengo que ser creativo. Y si algo no funciona, tengo que buscar alternativas creativas. Y si tengo un problema con alguien, tengo que buscar alguna solución creativa. Pero no me puedo quedar atascado y no sé qué hacer. No. Conectate con el Creador, entonces la creatividad va a empezar a fluir. Algo tiene que haber que nos permita dar un salto de calidad. Algo tiene que haber en nuestra vida que nos permita salir del sitio donde estamos. Pero tenemos que conectarnos con el Creador. Ahora, quiero terminar con esto último.
Para pasar de lo viejo a lo nuevo necesitamos romper ciertas mentalidades. Número 1, mentalidad de comodidad. Yo sé que acá no hay gente cómoda y hay gente a la que no le gusta la comodidad. Ponele, ¿no? Ahora, la mentalidad de comodidad es uno de los problemas mayúsculos que enfrentamos para el crecimiento en lo que hace nuestra vida. El cómodo se molesta cuando es exigido. El cómodo no quiere mover un dedo, pero quiere y exige grandes resultados. ¿Te diste cuenta de eso? El cómodo quiere vivir así. Quiere lograr mucho, pero yo no muevo un dedo. El cómodo quiere todo a domicilio. Por eso hay gente que dice que el pastor venga a mi casa porque yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Que el mensaje me lo envíen al celu porque no tengo ganas de buscar el canal de YouTube de la iglesia. Es mucha tarea meterme. Que me digan lo que tengo que hacer, así ya sé y no tengo que pensar. Que me den todo, así no tengo que esforzarme mucho. El cómodo no quiere pagar precios. Quiere todo servidito y sin ningún esfuerzo. Así no funciona. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. En cambio, el activo pide más, busca más, hace más, siempre va por la milla extra, no se conforma, aunque tiene un corazón agradecido, no se conforma. No estar conformes no significa falta de agradecimiento o de gratitud. Agradecemos lo que hoy tenemos, pero Señor, vamos por más. Renunciemos a la comodidad o nos vamos a perder grandes oportunidades. Si tenemos una mentalidad de comodidad, tenemos que renunciar a eso. En segundo lugar, mentalidad de temor. El no sé si puedo, el no sé si llego, y si me sale mal, y si no funciona, y si fracaso, son declaraciones de un entendimiento, de una persona que tiene un entendimiento no renovado aún. Por eso la persona habla conforme a cómo piensa. Cuando una persona habla, lo que te está transmitiendo es lo que está pensando. El pueblo de Dios tuvo miedo frente a Goliat, pero David no, y entonces pudo transicionar de pastor a rey. ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo por tener este tipo de mentalidad, no? ¿Cuántas habilidades, capacidades y dones dormidos por vivir gobernados por esa mentalidad de temor? ¿Cuántos sueños estarán guardados en algún cajón por ese espíritu de temor que todavía gobierna tus decisiones y acciones? Hay que romper con ese espíritu de temor. Hay que romper con el miedo a que la gente sepa quién soy. Soy cristiano. Entonces veníamos en el taxi y el muchacho dice, ¿qué hay ahí? Porque veo que se ve que había traído a alguien anteriormente, no sé, en estos días. ¿Qué hay ahí donde va? Dice, porque veo que va mucho ahí. No sé si mucho del centro mío. Vamos. No, le digo, es una iglesia cristiana. Nos reunimos, somos cristianos evangélicos los que vamos ahí. Ah, dice. Porque se ve que ha traído gente, no sé a quién, pero ha traído. Hay que perder el miedo de decir, yo soy cristiano. ¿Y sabes qué? No soy perfecto, pero soy una persona redimida, lavada por la sangre de Cristo. Hay que perder el miedo de decir, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. El lugar donde yo me reúno con otra gente y juntos adoramos a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía. Tenemos que renunciar a eso. Amén. Y tercero y último, mentalidad emocional. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y yo busqué otra traducción y dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Para vos y para mí el mejor tiempo tiene que ser este, el que estamos viviendo. Ni siquiera el que viene.
Obviamente que nos proyectamos y deseamos y le pedimos a Dios que el tiempo que viene sea mejor para nuestra vida. Claro que sí, pero nuestra mejor temporada es esta, no la que pasó, es esta, porque estamos vivos y hoy podemos cambiar las cosas. Esa mentalidad nos mantiene aferrados al pasado, nos mantiene aferrados a lo que fue, a lo que sentimos, a lo que nos parece, a lo que creemos. Esa es la mentalidad que tenía Israel cuando estaba esclavo, libre y esclavo. Cuando pedía, habiendo sido liberado, volver a Egipto, donde la pasó mal. Esa es la mentalidad emocional. Cuando tenemos esa mentalidad, vivimos como Israel. Nunca vamos a llegar a conquistar todo lo que Dios nos ha prometido mientras no entendamos que necesitamos transicionar de lo viejo a lo nuevo, y para ello hay que ser procesados y renovarse en el entendimiento. Amén. En la manera de pensar, para poder alcanzar la verdadera transformación. Ahora te pregunto, ¿a qué tenés que renunciar? ¿A qué cosas tenemos que renunciar para poder transicionar desde lo viejo a lo nuevo? Vamos a ponernos de pie, por favor.